Reflexión de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Monseñor Raúl Chao Quispe. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acaba de pasar el momento terrible de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo está clavado en el madero y ahora ha quedado en medio entre 2 ladrones. Es una visión impresionante. 3 cruces sobre el horizonte del mundo. Es, podríamos decir, una radiografía de la humanidad. El mal mezclado con el bien entre el mal, la bondad más sublime envuelta en el horror de la injusticia y de la crueldad. Vemos a nuestro Señor con su cuerpo desgarrado, colgado del madero cruel e ignominioso. Y su primer pensamiento es para los que lo han crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde el primer momento se manifiesta la bondad infinita, el gran corazón de Jesús, su compasión. Jesús vive su muerte como una muerte redentora, una muerte que libera, que acaba de una vez con el mal en el mundo. No quiere que haya más crueldad, ni más injusticia, ni más sufrimiento. Quienes han conspirado para llevarlo hasta la muerte están convencidos de lo que hacen, pero son ignorantes. No saben quién es Jesús, no saben quién es quien está allí colgado en el madero. No han comprendido nada de lo que Él ha querido enseñarles. Quieren evitar los sufrimientos de su pueblo. Pretenden conseguir la libertad y prosperidad quitando de en medio a Jesús. Como hoy en día, lamentablemente vemos cómo en sociedades, en el mundo, hacen de lado a Jesús. Y he allí cuando entonces empiezan los problemas. Es preciso que uno muera por el bien del pueblo. Y ese uno que tiene que morir ha de ser Jesús, el único que es la verdad, el único que puede enseñarnos el verdadero camino de la salvación. Jesús sabe que la única forma de acabar con la multiplicación y reproducción de los males y del sufrimiento que causan es el perdón, la victoria del bien sobre el mal, la respuesta del amor y de la compasión a las heridas del odio y de la crueldad. Cuando el perdón se encuentra con el arrepentimiento, entonces se cierran las fuentes del mal y vuelve a florecer la paz y la alegría. Qué bonita la oración de San Francisco. Hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Jesús pide para todos el perdón de Dios y nos enseña el verdadero camino de la reconciliación y de la paz, del arrepentimiento y el perdón. Nosotros tampoco sabemos lo que hacemos cuando queremos edificar una sociedad sin Dios, sin cristianismo, y nos extraña que nos sucedan cosas violentas, que aparezca una injusticia que va sometiendo a tantos y aparece la corrupción y entonces se hace de lado a los necesitados. Que no nos suceda eso a nosotros, queridos hermanos. El Papa Francisco, en la carta encíclica Fratelli Tutti, en el número 85, dice lo siguiente:
Para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y con ello le confiere una dignidad infinita. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para todos los que lo han entregado a la muerte. Y no solo pide perdón para ellos, también para nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. Porque el amor verdadero cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, como lo recuerda bellamente el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se dirigió a su Padre Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, no es un Dios amenazador ni vengativo. Es un Dios que espera, como lo recuerda la parábola del Padre Misericordioso, todos los días el regreso del Hijo para abrazarlo y perdonarlo. Es un Dios a quien, por muy lejos que uno se haya marchado, siempre se puede volver. Queridos hermanos y hermanas, que este Viernes Santo, Cristo Jesús desde la cruz también nos interpele y nos regale su amor y su perdón. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre Edgardo Ocola. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Contemplamos en este momento, hoy Viernes Santo, aquel momento culmen de la vida de nuestro Redentor, Jesús en el Gólgota. Junto a él, dos malhechores. Dos personas que están pasando la misma circunstancia, la misma situación de dolor, de sufrimiento, de pagar lo que habían hecho. Gestas, a quien conocemos como el mal ladrón, aquel que tiene el corazón lleno de odio, de resentimientos, aquel que intrínsecamente no era malo, era como todos nosotros, pero había permitido que en su corazón entrara el pecado, había permitido que su corazón se alejara del amor de Dios, y es por eso que él elige el mal camino. Mis hermanos, cuando el pecado entra en el corazón del hombre, poco a poco lo va destruyendo, lo va dejando vacío, le va quitando la alegría, la paz. Él no siente esa paz interior, por eso le exige a Jesús, por eso le pide al Señor, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Exige, impone. Y eso es lo que debemos evitar tú y yo. Por otro lado, vemos a Dimas, al quien se le conoce como buen ladrón. Aquel que acaba de escuchar de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Dimas que en ese momento siente la presencia ante aquella palabra bendita de Jesús, que invoca a su Padre, que recurre a su Padre y convierte su corazón. Ante aquel que está a su costado, que suplica el perdón de sus detractores.
Dimas escucha la palabra de Dios y no se queda callado y le reclama a gestas. Nosotros estamos pagando lo que hemos hecho, nuestro error. Y esto nos enseña a ti y a mí, hermanos, a siempre tratar de cuidarnos, de hacer las cosas bien, de alejarnos de las cosas malas, de recordar en todo momento que nuestra vida es pasajera, somos peregrinos y toda causa tiene su efecto. Si no tengo un corazón bueno, si tengo un corazón ambicioso, si me dejo llevar por la vida, por lo mundano, aquello que me lleva muchas veces a pelear entre la misma familia, aquello que me induce muchas veces a mentir, a engañar y a dejarme llevar por los vicios del mundo. Pídele, Señor, esa gracia bendita de poder encontrarte con Él, como lo hizo Dimas, que desde ese momento se roba el corazón de Jesús. Dimas no se queda callado, no se queda sumido en la tristeza de sus errores, sino al contrario, lucha, habla, defiende al inocente, defiende ese amor que está al lado suyo, que es Jesús. Mis hermanos, nunca seamos cómplices de la maldad del mundo. Vivimos en una sociedad muy difícil, una sociedad que cada día se está poniendo cada vez más dura, una sociedad que a veces se pone cruel. Hagamos las cosas bien. Pídele al Señor esa gracia bendita de caminar en su presencia y de en todo momento estar cerca del amor de Dios. Esta actitud de Dimas se roba el corazón de Jesús. Y por eso el Señor le dice en ese momento, cuando Dimas aprovecha esa oportunidad que le cae del cielo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Estas palabras Jesús llega a expresarle lo más grande que una persona puede pedir. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es Dios. Ese es el Dios para nosotros, un Dios misericordia, un Dios amor. Mis hermanos, quiero terminar la reflexión de esta segunda palabra pidiéndole a María, nuestra Madre. Recurre a ella, pídele a ella en cada momento: Madre Santísima, acompáñame a lo largo de mi vida y aleja de mi corazón todo lo malo. Que el Señor me lo bendiga y los acompañe siempre a lo largo de su vida, y que en todo momento puedan reflejar ese amor que Dios te da con los demás. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tercera palabra. He aquí a tu hijo. He aquí a tu madre. Monseñor Alberto Ríos. Tercera palabra. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Vamos a escuchar el pasaje completo tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, Jesús está en la cruz, está rezando, está mirando el cielo, pero Él no se desentiende de la tierra y está ahora dirigiendo las palabras más hermosas, llenas de amor, llenas de piedad a su madre, y como sabemos también dirigidas a San Juan, el discípulo amado. Miren qué tal nivel de santidad al lado de la cruz. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre como nosotros, menos en el pecado. Segundo, la Virgen Inmaculada. Y tercero, el discípulo puro, el menor de todos, San Juan. Primera parte de la frase: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Queridos hermanos, recordemos en qué momento se utiliza la palabra mujer. En el Génesis, en el capítulo 3, cuando habla de la mujer de la que vendrá el Salvador, en el fondo. En Juan capítulo 2, cuando Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Tercero, ahora en este pasaje tan hermoso al pie de la cruz. Y también lo veremos reflejado en el Apocalipsis capítulo 12. Mujer es un título muy fuerte y se lo está dirigiendo ¿a quién? A su madre la Virgen María. ¿Qué le está diciendo? Ahí tienes a tu hijo. Querido hermano, hermana, San Juan, el discípulo amado, va a recibir a María no como su madre, sino porque ya María es madre nuestra en el orden de la gracia, en el momento de la concepción. Cuando María dice sí al ángel, en el fondo a Dios, se concibe el Cristo total, cabeza y cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por lo tanto, ahí está reflejado especialmente. Está pidiéndonos, Jesús le está diciendo a María, es tu hijo. Haz con él lo que has hecho conmigo, formar otro Cristo. Y luego dirá, ahí tienes a tu madre. Se dirige a San Juan. Y en San Juan estamos reflejados todos nosotros, hermanos, todos estamos considerados. Ahí tienes a tu madre, acógela como yo la acogí, obedécela como yo la obedecí. María es, por lo tanto, nuestra madre espiritual. Podemos decir, la maternidad espiritual de María. Por eso, queridos hermanos, hoy, en este momento muy duro, día del Viernes Santo, de la muerte del Señor, María no es que se va a quedar sola. Quien se iba a quedar solo era el discípulo. María es la mujer de la fe que está al lado de la cruz. Termino, querido hermano, hermana. Así como en la cruz está Jesús, siempre al lado de la cruz estará María. Para nuestros familiares que han fallecido de repente solos en el tiempo de la pandemia, no han estado solos. Han estado con Jesús en la cruz. Y al lado de Jesús, María. Recuerda, la piedad filial que le tenemos a nuestra Madre la Virgen no es por mandato de un papa ni de la Iglesia. Lo explicita Jesús desde la cruz. He ahí a tu madre. Estas son las mismas palabras que el Señor Jesús te dirige a ti. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Monseñor Javier Cárdenas. Cuarta palabra de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo narra, y lo tenemos en el capítulo 27, versículo 46 en adelante, desde la hora sexta hasta la hora nona hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y alrededor de la hora nona Jesús clamó con voz fuerte. Hora nona, 3 de la tarde aproximadamente. Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es palabra misteriosa, palabra profunda la que pronuncia Jesús. ¿Qué puede significar o qué querría decir Jesús a través de estas palabras? ¿Qué expresaba Jesucristo en este momento? Repito, palabra misteriosa, profunda. Los judíos que estaban cerca de él pensaron o escucharon o quisieron escuchar que estaba llamando a Elías. Pero, ¿qué nos quiere decir Jesús a través de estas palabras? ¿No? ¿Es que Dios Padre lo ha abandonado? ¿Es que ya no es el Hijo amado de Dios? ¿Y es que ya no es el Hijo de sus complacencias? ¿Puede Dios Padre abandonar al Hijo de sus complacencias, a su Hijo amado? Respondemos, Jesús está orando. Está orando el Salmo 22 como buen judío, que lo tenía muy puesto este salmo tanto en su mente como en su corazón. Este salmo
pues contiene los sentimientos de la persona que se siente abandonada, que está sufriendo. Y tomo textualmente algunos versículos de este salmo. Pero yo soy un gusano, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza y dicen: acudió al Señor, que el Señor lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quieren. Vemos que este salmo manifiesta los sentimientos de la persona que se siente solo, abandonado. Jesús en este momento nos muestra que este lugar, la cruz, puede ser un lugar de oración, ¿no? Decía Benedicto XVI: cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha. Cuando no puedo hablar con alguien, con Dios siempre puedo hablar. Seamos personas de oración. Y San Juan Pablo II también decía: quien afirma que no tiene tiempo para oración miente, porque lo que le falta es amor, no tiene amor. Repito, Jesús ora con este salmo. Y con este salmo también se solidariza con el dolor humano. Jesús es el justo que se solidariza con todas las injusticias de todos los tiempos de la historia humana. En esta cuarta palabra está contenido el grito del concebido no nacido, a quien se le ha quitado la vida. Pues entonces nosotros debemos anunciar que la vida es sagrada, defenderla. Es el grito de los niños maltratados, vejados y explotados. Cuidemos la inocencia de los niños, que nadie los maltrate. Es el grito de los jóvenes quienes, a pesar de sus capacidades, no tienen oportunidades para el estudio ni el trabajo. Acompañemos a los jóvenes para que tengan un verdadero futuro. Es el grito de la mujer maltratada, abandonada o convertida en objeto. Defendamos siempre la dignidad de la mujer. Es el grito del enfermo y del anciano que no encuentra cariño ni atención. Cuidemos siempre de nuestros enfermos y ancianos, porque en ellos hay una presencia real de Cristo. Hermanos, pues Jesús nos enseña, decíamos, desde la cruz, o hace en ese momento sitio de oración. Estemos siempre en comunión con Dios. La oración es el alimento del alma, es el oxígeno para nuestra alma. Dios siempre estará con nosotros. Quinta palabra. Tengo sed. Padre José Martín Rivero Rivera. La quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o mejor dicho, este grito profundo que lanza de tengo sed, es una expresión profunda de la voluntad del Padre. Esta voluntad del Padre que es que ninguno de nosotros se pierda a consecuencia de un mal uso de nuestra libertad que nos ha llevado a perder esta dignidad de hijos de Dios. En esta sed profunda de nuestro Señor Jesucristo, el Padre viene a encontrarse contigo y conmigo y lo hace recordándonos la dignidad que tenemos por la gracia que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Esta gracia que es el don inmenso de la fe, una gracia que lamentablemente tomamos muchísimas veces a la ligera, creyendo que son nuestros esfuerzos, que son nuestros afanes, que son nuestras voluntades la que la consiguen. La fe, queridos hermanos, es tan solo un regalo. Y si me permiten, uso aquella oración privada que hace el presbítero al celebrar la Eucaristía, al echar esta pequeña gota de agua en el vino, que dice así: el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. Para ti y para mí, el sufrimiento es algo que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que Dios, el único que puede escapar de este sufrimiento, porque es Dios, por el amor que te tiene y me tiene,
haya decidido entrar en este sufrimiento, en esta sed tan terrible que seca el paladar, después de haber sido tan maltratado, tan herido, casi ya sin sangre, quizás incluso olvidando el dolor provocado por las mismas heridas, lo único que queda es esta sed profunda. ¿Sed de qué? Sed de tu fe y de la mía. Esta fe que ya se nos ha dado, porque el Señor ciertamente no nos pide nada que antes no nos haya dado. Ojalá, queridos hermanos, que todos nosotros hoy día, haciendo este recorrido cuaresmal, que lo único que hace es llevarnos a recordar, a hacer memoria del bautismo que hemos recibido, nos sirva para poder aceptar el don de la conversión y decirle al Señor que sí, Señor, estoy dispuesto a darte aquello que tú me has dado primero, que es esta fe inicial que tú y yo, asistidos por el Espíritu Santo, estamos llamados a desarrollar. No seamos como aquellos soldados que contemplaban la pasión y ante este grito de nuestro Señor, lo que hicieron fue empapar una esponja en vinagre y acercársela a la boca. El vinagre, hermanos, la acidez del vinagre es signo de la tristeza profunda a la que nos llevan nuestros pecados. No tengamos miedo hoy día de entrar con el Señor en esta sed, porque entrando en ella no volveremos a experimentar esta desolación profunda que causan nuestros pecados en nuestra vida. Entrando en la voluntad de Dios en este tiempo de Cuaresma, podremos descubrir una sola cosa: que el Señor está vivo, que está resucitado y que la muerte no le ha vencido. Que tus pecados y los míos han servido para redimir toda nuestra naturaleza humana, porque Él, asumiendo tu pobreza y la mía, ha transformado esta gran debilidad en una divinidad. Oh feliz culpa que mereció tan grande Salvador, diremos en el pregón pascual. Y termino, queridos hermanos, animándoles a entrar en la muerte, porque solo resucita aquel que ha entrado primero en la muerte. Gracias. Sexta palabra. Todo está consumado. Padre Juan Carlos Armejo. Sexta palabra. Todo está consumado. Jesús nuestro Señor puede ser contemplado el día de hoy en lo más alto de este altar supremo que es la Santísima Cruz. Jesús nuestro Señor, para que se cumpla la Escritura, lo hablado por los profetas, ha proclamado: todo está consumado. Es importante que tú y yo podamos escuchar atentamente esta palabra, porque seguramente lo primero que se nos viene a la mente es el hecho de pensar de que el tiempo de Jesús ha culminado, se ha cortado su vida. El peso de los pecados ha tenido poder sobre su vida, y no es así. Jesús, en el más grande acto de amor en la cruz, en Él se ha cumplido la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso es importante, queridos hermanos, entender el día de hoy esta palabra, como dice en el griego, tetelestai, que es un grito de victoria. No es simplemente se acabó el tiempo, no, sino es un grito de victoria. He cumplido lo que tenía que hacer. Se ha cumplido, en este caso, la voluntad de Dios. Tú y yo, que hemos sido llamados a ser cristianos, también hemos venido a cumplir la voluntad de Dios. Por eso es imperativo, hermanos, entrar en reflexión, entrar en la oración para poder encontrar y descubrir este misterio y resolver este enigma. ¿Para qué he venido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque si no,
si nos metemos al mundo, hermanos, lo único que vamos a ver es que el hombre se afana por la riqueza, por el poder, y lo único que ha encontrado, lo he podido contemplar tristemente en mucha gente muy querida, pero que han llegado al final de sus días con una insatisfacción, con un vacío tan grande, como lo proclama la Sagrada Escritura. Hoy el Señor, en medio quizá de este panorama, para muchos un fracaso, la vida de Jesús, 33 años, podríamos decir, como si apenas empieza su vida, le falta mucho por hacer, pero no es así. Ha cumplido con la misión para la cual ha sido enviado a este mundo, y esa es la victoria de Cristo. No es simplemente completar o llegar en mi vida con riquezas, con poder, con un nombre, sino es mucho más que eso, cumplir la voluntad de Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, al escuchar esta palabra, buscar en nuestro corazón, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi afán más grande en este mundo? Es natural, ciertamente, porque lo hemos escuchado de buena voluntad, con amor de nuestros padres. ¿Quién no ha escuchado de sus padres? Estudia, hijo, para que seas mejor que yo. Hijo, tú tienes que superarte, etcétera, etcétera. Lo cual es bueno, pero sin la guía del Señor, sin encontrar la voluntad de Dios en medio de nuestra vida, seguramente acabaremos de la misma manera que este rico, que recordemos en la Sagrada Escritura, nos habla de que acumuló muchas riquezas y se dijo, ahora ya me puedo dar la gran vida. Pero sin embargo, esa misma noche le fue cobrada la vida y todo lo que había amasado, ¿para quién será? Queridos hermanos, contemplemos en Cristo esta victoria para que también esta victoria se realice en tu vida y en la mía. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar la voluntad de Dios? Contemplándole en la cruz y saber que allí está dando la vida hasta las heces del cáliz, como dice el Salmo, por nosotros, por ti y por mí. No te quedes sin contemplar a Cristo y no puedes vivir al margen de la voluntad de Dios, porque solamente encontrarás un vacío cada vez más grande. Conforme vamos creciendo, conforme van pasando los años, solamente encontramos un vacío grande en nuestro corazón. Pero si buscamos y encontramos la voluntad de Dios, seguramente estaremos plenos. Y quizá de otra manera, un poco más simple, podríamos decir, no importa la edad, 30, 40, 50, 70 años, la edad que tengamos, podríamos decir, después de cumplir con la voluntad de Dios, ahora, Señor, puedo descansar en paz. Pero no como un final, recordemos siempre esto, sino que con la muerte o tras la muerte se inaugura la verdadera vida para la cual Dios nos ha llamado. Por eso, queridos hermanos, todo se ha cumplido. La victoria de Cristo ha sido hecha y ahora esa victoria se tiene que realizar en tu vida y en mi vida. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Monseñor Javier de Río Alba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, en las cuales Él vuelve a utilizar ese apelativo con el que se dirigía a Dios Padre. Papá, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no le dice, Dios mío, como un rato antes le había dicho, ¿por qué me has abandonado? No. Ya no se dirige a Él como Dios, se dirige a Él como a su papá, al igual que lo había hecho poco antes, cuando le dijo también, Padre, papá, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, a lo largo de su vida terrena, cuando hablaba con Dios Padre, usaba este término, Abba, que significa papito. No solamente padre, es el término con que los niños en el pueblo de Israel llamaban a sus papás, papá, papito. Y es el mismo término
con el que Jesús nos invita a nosotros a llamar a Dios. Cuando sus apóstoles le piden que les enseñe a rezar, Jesús les dice eso. Cuando quieran rezar, diríjanse a Dios diciendo: Abba, papá, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús sabe que Dios es su Padre. Jesús sabe que Él y el Padre son uno, como lo había dicho también a los apóstoles y nos lo relata el evangelista Juan. Y en este momento, ya último de su vida en este mundo, Jesús le entrega a su Padre su Espíritu. Le había entregado ya todo. Le había entregado todo su tiempo. Se pasó la vida en este mundo haciendo la voluntad del Padre. Había entregado su palabra. Nos había entregado a su madre. Nos estaba entregando ya su cuerpo y su sangre. Y solamente le quedaba el Espíritu. Y ese Espíritu se lo encomienda a su papá. En un acto supremo, un acto pleno y extremo de confianza. Jesús sabe, porque lo ha dicho antes, que esa cruz en la cual Él está clavado, ese cáliz amargo que le está tocando beber, se lo ha preparado su Padre. Jesús sabe que ni un pelo se cae de la cabeza del hombre sin que Dios Padre lo permita. Ya lo había dicho Él: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También lo había dicho: ¿acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado no lo voy a beber? Si para esto he venido al mundo. Pues sí, queridos hermanos y hermanas, Jesús sabe que su muerte en la cruz forma parte del diseño, de un diseño de amor de Dios Padre, un diseño de amor para con nosotros los hombres. Y Él libremente, voluntariamente, se ha plegado a este diseño de amor. Él, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno del Padre, el Hijo amado de Dios, que no retiene su dignidad divina, sino que se hace hombre para morir por nosotros. Y está cumpliendo esa misión por amor a su Padre, que lo ha elegido a Él para que nos redima del pecado y de la muerte, pero también por amor a nosotros. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y ya Jesús nos llama amigos. Jesús, que es nuestro amigo, entrega su Espíritu al Padre. Ese Espíritu que hizo posible que la Virgen María lo concibiera en su seno de un modo virginal, ese mismo Espíritu que Dios Padre le envía cuando sale del bautismo en el Jordán, ese Espíritu que lo guió a lo largo de toda su vida, ese mismo Espíritu Jesús se lo encomienda a su Padre. Y al encomendárselo, su Padre lo custodia. Jesús sabe que aquello que le entrega al Padre no se pierde, no va perdido. Y efectivamente es ese mismo Espíritu, dice San Pablo, el que luego resucitará a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que la Iglesia recibirá 50 días después en Pentecostés, el mismo Espíritu que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo, en el sacramento de la confirmación, y que Dios nos lo envía cada día, para que también nosotros como Jesús podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acto de confianza que nos invita, por supuesto, a contemplar esa santidad, esa belleza de Jesús, y que nos invita también a nosotros a fiarnos de Dios. ¿Cuántas veces, ante momentos de dificultad, cuando la historia no va como nosotros quisiéramos,
Cuando nos encontramos con la precariedad económica, de salud, de lo que fuera, ¿cuántas veces no nos confiamos en Dios? No nos fiamos de Dios, buscamos nosotros con nuestra mera inteligencia humana, nuestras estrategias, nuestras formas, algunas veces hasta el pecado, lo con tal de no sufrir. Contemplar a Jesucristo dando su vida por nosotros, desangrándose y entregándose a su Padre, entregando su espíritu, todo su ser a su Padre en función nuestra, es una invitación también a cada uno de nosotros a fiarnos de Dios. Que este Viernes Santo, estos días santos que estamos viviendo, sean días para renovarnos. Que podamos con humildad, contemplando a Jesús en la cruz, contemplar cuán lejos estamos muchas veces de Él, cuánto nos alejamos tantas veces de Él. Y pidámosle, a Él que ahora está dando su vida por nosotros, pidámosle esto: Señor, no permitas que me aparte de ti. Dame todas las gracias, dame ese espíritu para poder vivir, Jesús, como tú has vivido. Cuando me toque pasar por la cruz, que no me rebele, que no desconfíe. Dame la gracia para cuando me toque pasar por la cruz, por el sufrimiento, hacer el acto de fe. Y contigo y como tú, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Queridos hermanos y hermanas, con estas palabras Jesús muere en la cruz por nosotros. Entramos en estas horas de acompañamiento a Jesús, que desciende al lugar de los muertos, al infierno. Acompañémoslo en el silencio, en el ayuno, en la oración, y preparémonos de esta manera para la gran vigilia pascual. Jesucristo no se queda en la muerte. La Semana Santa no termina el viernes. Jesucristo será resucitado por ese Espíritu, y resucitado nos enviará ese mismo Espíritu a nosotros. Amén. Estas reflexiones de las 7 palabras fue una producción del Arzobispado de Arequipa en colaboración con Nuestra Señora del Encuentro con Dios y este medio de comunicación social.